La salvación por obras más la serpiente, que es el espiritismo, da igual a Babilonia. Todo sistema que tenga la salvación por obras y el elemento del espiritismo es Babilonia. Todo sistema, cualquier religión del mundo, cualquier concepto humano, cualquier filosofía, cualquier dogma que tenga estos dos elementos compone Babilonia. De hecho, tenemos imágenes cómo él camina, cómo anda durante la tierra. También en una serie Padres de Familia aparece Jesús, se sienta a la mesa con ellos y comparte. Donde se quiere establecer un sistema mundial. Pero ¿cómo se van a unir religiones? ¿Cómo podríamos unir el budismo? ¿Cómo podemos unir el hinduismo? ¿Cómo podemos unir el cristianismo, el catolicismo? Las grandes religiones del mundo bajo un mismo sistema. Es sencillo. La lluvia tardía puede ser que ya está comenzando, el sellamiento también. Y mi pregunta es, ¿tú estás siendo parte de eso? Solo quisiera comentar algo, David. Tal vez se preguntan quién es Thomas Paine. Él fue un pensador, un filósofo en los Estados Unidos en la década de más o menos de 1776 a 1810, más o menos. La diferencia es que él era ateo y él tocó un punto muy, muy sensible en aquella época, que él odiaba la Biblia. Entonces, como él odiaba la Biblia, tienes que recordar que para aquel entonces los Estados Unidos de Norteamérica fue fundada bajo la libertad y el fundamento era la palabra de Dios. Los padres peregrinos que vinieron de Inglaterra escapando de la persecución romana, ellos se fundaron bajo ese gobierno. Y que un hombre estadounidense de aquel entonces criticara la Biblia era algo inusual, ¿no? Entonces, cuando él murió, algunos hombres comenzaron a invocar a Thomas Paine, y él se manifestó, aparecía el espíritu, la forma, la voz, los pensamientos de él. Hubieron muchas manifestaciones en muchas zonas de los Estados Unidos, y ahí fue donde Elena de White, inspirada por Dios, en el momento correcto, en el lugar correcto, ella escribía que lo que él hacía, y fue un impacto a nivel a nivel estadounidense, a nivel de Estados Unidos, lo que Elena White escribió de Thomas Paine. Hoy no lo vemos así, porque obviamente eso ya pasó hace mucho tiempo, pero en aquel entonces era impresionante que ella escribiera eso. La verdad sí saltaban las dudas de quién es ese Thomas Paine, no es como que muy sonado. Mario, y ya para entrar al tema, Ok. sabes que la anterior semana Alicia preguntó algo bien interesante, ¿no? Acerca de la repetición de la palabra de Dios versus la repetición de un mantra. ¿Podríamos expandir un poquito más acerca de este tema? Hay una religión que tiene como método estar repitiendo el Padre Nuestro que estás en los cielos, la oración de modelo de Jesús. ¿Qué podríamos hablar acerca de eso? Bueno, David, la pregunta fue muy buena. De hecho, todas las preguntas fueron muy buenas, solo que a veces por motivo de tiempo uno no puede profundizar, y muchos de los puntos de los cuales toqué, como el mantra, el kundalini, el yoga, solo del yoga podríamos hablar una semana, así que no hay tiempo suficiente para espaciarnos en cada uno de los temas. Entonces, pero el tema del mantra, que fue una pregunta muy buena, ¿será que yo al repetir la palabra del Señor estoy cayendo en vanas de repeticiones? Entonces, en Mateo capítulo 6 y el versículo 5 dice lo siguiente: cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman orar de pie en las sinagogas, en las esquinas de las calles, para ser vistos por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ores, entra a tu cuarto, cierra tu puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y al orar, no uses vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Am, Cuando el enfoque de las repeticiones no está en el texto, sino en la oración. La oración no es una repetición. La oración
es una conversación con Dios, es abrir mi corazón a Dios como un amigo. Y cuando yo uso vanas repeticiones en la oración, entonces la oración no es eficaz, no tiene el poder que tiene que ser. Ahora, de hecho, nosotros, David, deberíamos tener un muro de versículos en nuestro cerebro, así dice Ellen White. Debe haber un muro de versículos en nuestra mente para las tentaciones de Satanás, bajo cualquier tipo, la que sea, en nuestra mente debe haber un muro de versículos, pero aquí viene lo interesante, ¿cuál es la diferencia de tener un muro de versículos a una repetición vana? En Hebreos capítulo 4, versículo 12, dice que la palabra de Dios es como unas espados filos que penetra el alma, las coyunturas y discierne el pensamiento del hombre, y hay más características cuando solo es una repetición, como, disculpen que haga este ejemplo, ¿no? Como Padre nuestro que estás en los cielos, y lo hacemos así, no tiene ningún poder. Pero cuando yo estoy en la tentación y a mi mente viene un versículo como Judas, versículo 24, porque solo tiene un capítulo, dice, y por eso es aquel que me puede mantener sin caída y sin mancha delante del trono del Cordero, entonces cuando estoy en la tentación y viene ese versículo en mi mente, en mi mente, en mi corazón hay un poder que brota porque la palabra está siendo eficaz. Muchas gracias por expandir un poquito más acerca de este tema, ¿no? Tan interesante. Pero ya para poder entrar en el tema, vamos a tratar acerca de Babilonia y la nueva era. Ya hemos visto en este canal con otros presentadores acerca de Babilonia. Quería preguntarte, para modo de repaso, ¿qué es Babilonia? Bueno, David, en este estudio, en esta mañana, vamos a ver la interpretación tradicional que como adventistas tenemos. Este estudio yo lo realicé más o menos hace unos 2 años, lo he compartido en algunos lugares, en algunas partes del mundo, he podido compartir este tema. No digo que es una nueva interpretación porque no la considero así. Ya vamos a ver que un pionero en nuestra iglesia ya daba esta interpretación. Yo me someto a la tradicional, pero hoy vamos a tener una visión de Babilonia que no hemos tenido anteriormente. Ok, entonces adelante, Mario. El tiempo es Mu- tuyo. Muchas gracias, David. Acompáñame en una oración. Gracias, Señor, por esta mañana, por tu amor, por tu misericordia. Danos humildad para entender tu palabra. Somos de mente finita y, Señor, tú eres infinito. Danos tu espíritu para poder comprender tu palabra en esta mañana. Padre Celestial, te agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Para algunos amigos que nos visitan o tal vez van a ver Elevando a Cristo hoy, o ya sea en el canal de YouTube mío, que es Mario Bando Historicista, tal vez para algunos que nos van a ver, tal vez sea algo novedoso todos estos temas. Y si usted es adventista, usted conocerá muy bien quién es Martín Lutero, pero si usted no pertenece a alguna denominación, entonces yo le invito a que investigue quién es Martín Lutero. Y yo hoy quiero citar a este hombre que fue católico, fue un monje católico, fue un teólogo de la Iglesia Católica, y él escribió la siguiente frase cuando él estudió las Escrituras siendo un monje católico. Dice lo siguiente: estoy prácticamente acorralado, dijo Martín Lutero, y difícilmente puedo dudar más de que el Papa sea realmente el anticristo, porque cada cosa corresponde tan exactamente su vida, acción y palabras y mandatos. Yo diría con claridad que él es el verdadero anticristo. El papado es en verdad el reino de Babilonia, sí, del mismísimo anticristo. Estamos hablando que esto ocurrió más o menos en el año 1500, en la Edad Media, por ahí más o menos, y ya Lutero interpretaba por las escrituras que el papado representaba a Babilonia y era el anticristo. Es interesante poder ver eso que Martín Lutero comentaba eso. En Apocalipsis 17, Babilonia es representada como una mujer, una cifra que se usa en las escrituras como un símbolo de una iglesia. Una mujer virtuosa representa una iglesia pura, una vil mujer, una iglesia apóstata. Así pues, Babilonia descrita representa a Roma, esa iglesia apóstata que ha perseguido cruelmente a los seguidores de Cristo. Una vez que Martín Lutero se confrontó con el catolicismo y el catolicismo se fracturó en aquella época, empezó una persecución papal terrible. Antes de eso,
todo aquel también que descubría la verdad, la palabra de Dios, era muerto y torturado. Y en la Biblia menciona que ese poder que perseguía a los cristianos era considerado como Babilonia. Abrió su boca para decir blasfemias contra Dios, para blasfemar su nombre, su tabernáculo y los que habitan en el cielo, y le fue permitido hacer guerra contra los santos, vencerlos, le fue dado autoridad sobre toda tribu, lengua, pueblo y nación. Esta profecía, que es casi la misma escrita en el cuerno pequeño en el 7, se refiere sin duda al papado. Hasta aquí es lo que nosotros conocemos como o lo que sabemos que es Babilonia. Lo que vamos a ver es un poco distinto a la interpretación tradicional, pero no está muy lejos de ser lo que presenta la verdad de la palabra de Dios. En el conflicto de los siglos dice que Dios tiene un pueblo en Babilonia. Estos fieles deben ser llamados a que salgan de la ciudad y no tengan parte de sus pecados ni de sus plagas. Ahora, esto es muy importante entender que nosotros interpretábamos esta cita del libro Conflicto de los Siglos como que muchos van a salir del catolicismo, pero no hemos pensado en esto que se viene. En la pagana África, en las tierras católicas de Europa, o sea, en las tierras paganas de África, usted sabe que en África eh, um, tienen diferentes dioses, diferentes religiones que están muy lejos del cristianismo, muy lejos del catolicismo. Y vamos, mira lo que se recita en la pagana África, en las tierras católicas de Europa y de Sudamérica, el catolicismo predomina en Sudamérica, en la China, esto es muy interesante, en la India, en las islas del mar y en todos los rincones oscuros de la tierra, Dios tiene una reserva, un firmamento de escogidos que brillarán en medio de las tinieblas para demostrar claramente un mundo apóstata, el poder transformador que tiene la obediencia de su ley. Qué impresionante, mis amigos. Según esto, Babilonia representa todo aquello, no solo la Iglesia Católica, sino que representa aquellos rincones donde el Evangelio no ha llegado. En China, ¿cuántos millones de personas hay en China, en la India? Y entonces el Evangelio va a llegar hasta allá. Dios tiene una reserva infinita de personas ahí que van a conocer la verdad. Y entonces aquí donde nosotros hemos un poquito mal entendido qué es Babilonia. Y vamos a ver más acerca de eso. Esta cita es de Andrews, es nuestro mayor teólogo que ha tenido la Iglesia Adventista del Séptimo Día. De hecho, hay una universidad aquí en los Estados Unidos en honor a él. Vaga redundancia que él no estudió teología y fue nuestro mayor teólogo. Fue un autodidacta, hablaba hasta 7 idiomas. Fue nuestro primer misionero de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y me gusta, yo leo mucho acerca de Andrews, me gusta mucho leer. Y me gusta porque él tenía un pensamiento profundo. En cuanto leía, si él miraba algo que no estaba, no lo correcto, pero sí había un pensamiento más amplio y lo escribía. Y él dijo lo siguiente en cuanto a Babilonia. Sostuvo que Babilonia comprendía todos los sistemas religiosos corruptos que jamás habían existido en la historia de la iglesia cristiana. Esto incluye la iglesia católica y las iglesias protestantes. No podemos, decía Andrews, añadió, no podemos restringir el término Babilonia a la iglesia papal. O sea, no simplemente podemos decir Babilonia representa eso, ya que evidentemente incluye a todas aquellas entidades religiosas. Recuerden la diferencia que cuando hablamos de cristianismo y sus derivados, o sea, sus denominaciones, que incluye presbiterianos, bautistas, metodistas, adventistas y todos los ismos, son derivados del cristianismo. El cristianismo es una religión, pero las religiones son grandes fragmentos, que lo presenté en el primer tema, ¿no? Está el budismo, el hinduismo, está el cristianismo y todo el sistema de religiones. Es decir, Babilonia compone todo el sistema de religiones que se han vuelto como corruptas, como la madre de todas las rameras. Esto no es algo nuevo, David, que se va a inventar Mario, por si acaso, ¿no?
porque hay predicadores conservadores, yo me considero un conservador también, ah, que sostienen que solo es el poder papal Babilonia, y el que dice lo contrario está mal, ¿no? No es algo nuevo que estoy presentando. Uno de nuestros pioneros, Andrews, ya lo miraba años atrás. ¿Ok? Entonces, siendo así con esta introducción, prepare sus cinturones. Yo necesito que presten mucha atención, porque al principio va a parecer algo extraño, pero vamos a llegar con la ayuda de la palabra de Dios a una bendición. Muy bien, en Apocalipsis 18:24 dice lo siguiente: y en ella se halla la sangre de todos los profetas, de los santos y todos los que han sido muertos en la tierra. Muy bien, vamos a tener un poco de contexto. Dios ha hecho, según en Apocalipsis 18:21-24, dice: Dios os ha hecho justicia en ellas. Y un ángel poderoso tomó una piedra como una gran piedra de molino y lo arrojó en el mar, diciendo: con el mismo ímpetu será derribado Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Y voz de arpistas y de músicos y de flautistas y de trompeteros no será oída más en ti. Y ningún artífice de oficio o alguno se hallará más en ti, ni ruido de molino se oirá más en ti, luz de lámpara no se alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa dirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, por tus hechicerías, o la palabra en hebreo hechicerías es farmaquía, que viene de farmacia, que viene de la palabra en inglés drugstore, tienda de drogas. Fueron engañados, y fueron engañados todas las naciones, y en ella se halla la sangre de los profetas, de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Es decir, eh, el ángel, bueno, Dios a través le está revelando a Juan que Babilonia es culpable de todos los que han sido muertos en la tierra. Hasta aquí, jóvenes, vamos bien. La pregunta es: ¿quién es ella? Sabemos quién es ella, que es Babilonia, y a cuántos engañó. Según la Biblia, fueron engañados todas las naciones con la hechicería. Ahora, ¿a cuántos, a cuánta sangre se le cuenta? De todos los habitantes o todos los que han sido muertos en la tierra, en la historia, en los 6.000 años de historia, se le culpa de la sangre de todos los muertos de la tierra. Ahora, ¿quién es Babilonia? Ya he explicado un poco. El origen de la palabra Babilonia viene de Babel, que lo encontramos en el libro de Génesis, capítulo 11. Y como expliqué, claramente se ha interpretado que pertenece al poder papal que prevalece hasta el día de hoy. Pero ahora yo les quiero hacer una pregunta, David, a los jóvenes. Tenemos que tener una máquina del tiempo, porque si Babilonia, como lo hemos interpretado, eh, tradicionalmente, y que es lo correcto, lo hemos interpretado que si Babilonia, David, es el poder papal apareció en el año 538 de nuestra era. Entonces, ¿cómo puede ser culpable de la muerte de Abel si no había iglesia católica en el principio, en el libro de Génesis? Claro que ¿Qué sí, crees? Babilonia va mucho más atrás de lo que vendría a ser la institución del papado, del papado. Y no sé si Correcto. me permites, Mario, como yo lo entiendo, porque ambas interpretaciones para mí son correctas. Acerca, por ejemplo, de Panamá. Cuando hablamos de Panamá, ¿de qué estamos hablando? ¿Del país o de la ciudad? Entonces lo mismo pasa con Babilonia. ¿Hablamos de la capital o del país? ¿No? Porque dice en Apocalipsis 18, salid de ella, pueblo mío. Entonces, tiene que haber un pueblo que está, no solamente le está diciendo a los católicos, salgan de ella, está diciendo a varios. Estamos hablando de la capital, que en este caso sería Roma, o estamos hablando de el país, que es toda la gente engañada, ¿no? Por este sistema de Babilonia. Muchas gracias, David. Entonces,
¿Necesitamos una máquina del tiempo, David? No existe la máquina del tiempo, chicos. No piensen que estoy crazy. No existe la máquina del tiempo, pero necesitamos una máquina del tiempo, si existiera la máquina del tiempo, para que nosotros de esta manera podamos averiguar si la Iglesia Católica mató a Abel, si fuera así, ¿no? Entonces, para eso nosotros necesitamos ir a la Escritura y aquí un poquito se nos va a complicar más el asunto, David, créame que sí. Pero cuando existen estas aparentes contradicciones en la palabra de Dios, es porque Dios tiene algo que mostrarnos y es precioso. Es como cavar en una mina, ¿no? Usted cava en la mina hasta que aparece el oro. En Mateo 23:34 dice lo siguiente: tanto que aquí yo os envío profetas, sabios, escribas, y de muchos de ellos a unos mataréis, crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis en ciudad, para que venga sobre vosotros toda sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. Entonces, aquí el asunto se nos complica hoy, porque ahora Jesús está culpando a los fariseos de la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías. Aquí esta aparente contradicción parece complicado, pero créanme que la palabra de Dios lo va a resolver. Ok, entonces ahora culpamos a los fariseos de matar a Abel. Ahora ya no es Babilonia, ahora estamos culpando a los fariseos. Y aquí entra nuestra labor de detectives. Nosotros tenemos que buscar como una lupa para ver quién realmente mató a Abel. Si fue la Iglesia Católica, el poder papal, si fue, eh, los fariseos. Entonces debemos hacer algunas preguntas al texto. La primera pregunta que hemos de hacer es: ¿cuál era la religión de los fariseos? ¿Cuál es la base doctrinal del poder papal? Y la pregunta era: ¿cuál era la religión de Caín también, que mató a Abel? Paga la redundancia. Y todos llegamos a una sencilla respuesta. La base doctrinal de Caín, que mató a Abel, si volvemos al Génesis capítulo 4, si no me equivoco, y cuando vemos a Génesis, vemos que cuando Dios le pide a los dos hermanos que presenten un sacrificio, entonces Abel presenta un corderito que representaba a Jesús. Caín llega y dice: no, un momentito. Para mí no representa eso. Yo voy a traer papayas y voy a traer frutas y todo lo que venga de la tierra, lo voy a traer. Y para mí, para mis obras, lo que yo hago con mis manos, eso representa mi salvación. No el cordero. Lo que yo hago con mis manos representa la salvación. Y cuando vemos el poder católico, es a través de las indulgencias, es a través de mis obras que yo logro la salvación. Cuando miramos a los fariseos, era lo que ellos hacían con sus obras, con sus manos, cómo lograban la salvación. Entonces, el sistema babilónico que existe tiene una base doctrinal que son las obras. Y aquí se pone bien interesante. En Apocalipsis 9:20, 21 dice: y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios, a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra, de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni su hechicería, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Quiere decir que la base doctrinal de Babilonia, el centro, el corazón de la base de todas las religiones que componen Babilonia, son las obras. Entonces aquí, David, es donde nosotros tenemos que reflexionar un poco. ¿Será que nosotros estamos viviendo aún bajo las obras? Siendo un adventista del séptimo día, ¿podemos ser parte de Babilonia si nosotros seguimos viviendo bajo las obras? ¿Cuál es la hechicería de Babilonia? Ahora, Pablo escribió a los Gálatas, dijo en Gálatas 3, del 1 al 3, dijo, pero disculpen, es que ya a veces hablar inglés, español y no sé qué más, ya se me está complicando el asunto ya. ¿Quién os fascinó? O sea, ¿quién los hechizó
para no obedecer la verdad a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora habéis acabado por la carne. Entonces, la palabra fascinó en el griego es hechizó, que viene la palabra farmaquía. Quiere decir que andar en las obras es un hechizo, es hechicería. Y vamos a ver más profundo en cuanto a eso. Es farmaquía. Ahora, ¿cuál es la hechicería de Babilonia? Es la salvación por obras. Todo aquello que yo tenga que hacer para obtener algún crédito, alguna salvación, eso me lleva a adorar a los demonios, me llega a la adoración luciferiana. Y vamos a ver más adelante quién es el fundador de Babilonia. Y vemos que la Biblia enseña todo lo contrario, mi amigo que me escucha. Si usted es nuevo, si usted está aprendiendo más de Jesús, déjeme decirle que la salvación es gratuita. En la salvación no tenemos nada que hacer. Jesús ya lo hizo todo por nosotros. Lo único que tenemos que hacer tú y yo es aceptar el regalo de la salvación. Es aceptar a Jesús en nuestro corazón y no gloriarnos por las obras que hacemos. Las obras son una conclusión de nuestro amor a Jesús, de nuestro compromiso a Él, de nuestro aprecio, de nuestro cariño, de nuestro amor, de estar enamorado de Jesús. Es nuestra conclusión de aquello. Entonces, mi amigo, si usted está buscando desesperadamente a Jesús y usted anda de religión en religión, anda del último grito de moda de aquí para allá, si usted anda en la última tendencia de los conocimientos humanos y usted está vacío y cansado, déjeme decirle que la Biblia nos enseña que por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no es algo de nosotros, pues es un don, un regalo de Dios, que no es por las obras humanas para que nadie se gloríe. Así que déjeme decirte eso, que si tú estás en el sistema de Babilonia, si tú que estás ahí y estás luchando y te sientes desesperado, que no hay nada que pueda quitar tus adicciones, que no hay nada que pueda quitar el pecado que está en ti y has hecho muchas obras y estás cansado, puedes llegar a los pies de Jesús y descansar en Él. Entonces, el poder, el hechizo de Babilonia se encuentra en las obras. Ahora, ¿quién es el fundador de Babilonia? En Isaías 14, del 12 al 14, dice: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que gritabas a las naciones, tú que en tu corazón subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de la nube subiré, y seré semejante al Altísimo. El primero que nació en su corazón, que bajo las obras que él hacía, cuando él era el lucero de la mañana, cuando él brillaba, pero no brillaba por sí mismo, brillaba porque la luz del Padre pegaba en él y él creía que brillaba por sí mismo. Él dijo: yo subiré, o sea, yo haré, yo obraré, y de esa manera yo merezco el trono y seré semejante al Altísimo. El fundador de Babilonia fue el primero que dio el origen a la salvación por obras. Entonces, la base doctrinal de todo el sistema babilónico es la salvación por obras. ¿Cómo vamos hasta aquí, David? ¿Alguna pregunta, alguna duda que tengan? Sí, la verdad que me parece muy interesante cómo se va desarrollando el tema, porque recordaba en Apocalipsis 14 que dice que Babilonia hace beber este vino de fornicación a todas las naciones. Entonces, uno se da cuenta cómo desde el principio, lo que hablaba el hermano Mario, desde Caín y Abel, o sea, Satanás ha hecho que bebamos este vino de fornicación, y no solo dice a una nación, como el hermano hablaba, solo tal iglesia o solo tal sistema, sino es muchas iglesias, porque la Biblia dice a todas las naciones, y muchas veces, tal vez sin querer o por falta de conocimiento, nosotros también podemos estar bebiendo de este vino. Y se me vino a la mente Salmos 14:1, porque ¿quiénes son estas personas que cuando fornican, es decir, que cuando
bebemos este vino de Babilonia y fornicamos, es decir, esta fornicación sería ante la ley de Dios sobre su santidad, porque Él quiere que seamos santos, pero cuando bebemos de este vino nos confundimos. Y justamente en Salmos 14, si estoy mal, estas personas que beben este vino o que la Biblia los llama necios o tontos, después terminan diciendo que no hay Dios. Y justamente es lo que hace este sistema, ¿no? Finalmente nos apartamos y decimos, no, no hay Dios. Y ahora por eso todo esta confusión en el mundo que vivimos. Dicen, ¿y por qué crees en Dios? Y puedes creer en tal cosa, o lo que hablábamos la semana pasada del espiritismo, de esto de la yoga, etcétera, etcétera. O sea, llega un punto en el que la gente dice, bueno, no hay Dios, no necesitamos de Dios, entonces, ¿para qué leer la Biblia? ¿Para qué prepararnos? Pero es tan interesante ver cómo por medio de la Biblia podemos desenmascarar este engaño y no beber de este vino, no beber de esta confusión de la salvación por obras, sino decirle, Señor, ayúdanos para que podamos realmente hacer tu voluntad y prepararnos como tú quieres, no como la mayoría lo hace o las masas. Entonces es muy importante que aprendamos de estos temas. Hola, muy buenos días. Estaba cayendo en cuenta que hace tiempo le estaba leyendo un libro y dice que con esto de la salvación por obras, nosotros, bueno, Satanás trae abajo todo el plan de redención, porque si nosotros haciendo las obras somos salvos, entonces, ¿para qué vino Jesús a Belén? ¿Y para qué predicó? ¿Y para qué murió en la cruz del Calvario? ¿Y para qué va a regresar? O sea, el plan de salvación no tiene sentido porque nosotros mismos podemos ser salvos por nosotros mismos. O sea, si hacemos cosas buenas, ¿no? Y recordaba lo de Jesús cuando estuvo con el joven rico, ¿no? Dice, todo esto yo he cumplido. Y Jesús le dijo, te falta una cosa. Entonces, como que tiene mucha relación esto de las obras con nuestra salvación, porque si creemos eso, entonces estamos dejando a un lado a Jesús, a Dios, a todo su plan. Así es, así también como dice Mariuxi, también el comentario que puso Alicia dice que la base de la religión de Babilonia es la autosuficiencia por los méritos propios, ¿no? Qué interesante, ¿no? Muy buenos los comentarios. Siempre es bueno que nosotros vamos a reflexionar lo que vamos estudiando para que se quede grabado en nuestro ser. Y les agradezco por los comentarios, muy buenos. Y ya estamos entrando casi a la parte final del estudio. Entonces, si la religión, David, de Babilonia ingresa un elemento nuevo en la religión de Babilonia, que es el espiritismo. ¿Cómo es que nació el espiritismo? En Génesis 3:5, entonces la serpiente dijo a la mujer, no morirás, si no sabe Dios que el día en que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Sabemos que ya entendimos que el fundador de Babilonia fue Satanás, la serpiente, según Apocalipsis 12, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, es, es el diablo o es Satanás, ¿no? El fundador de Babilonia. Enseñó que haciendo una obra, es decir, agarrando el fruto, iba a llegar a ser como Dios, sin conocer la muerte. La combinación de la salvación por obras, tomando el fruto, una obra que hizo Eva, más el espiritismo que la serpiente, es igual a Babilonia. No sé si me entendieron. Voy a ver repetir este concepto para que vamos a entender. En Génesis 3:5 dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no morirás, que esto era una mentira, cuando Dios dijo que realmente iban a morir, sino que sabe Dios que el día en que comas de él, serán abiertos vuestros ojos, seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. ¿Quién es la serpiente? La que le habló a Eva. Estudiamos que en Isaías 14:14, estudiamos que el fundador de Babilonia era el lucero de la mañana, que fue en aquel entonces iba a ser el diablo. Entonces entendemos que en Génesis 3:5 estaba la serpiente, que es el diablo. Y le dijo a Eva que tomara del fruto, que coma de él, que lo haga, que lo tome, que lo coma
y que tomando el fruto iba a llegar a ser como Dios, sin conocer la muerte. Entonces, la salvación por obras, más la serpiente, que es el espiritismo, da igual a Babilonia. Todo sistema que tenga la salvación por obras y el elemento del espiritismo es Babilonia. Todo sistema, cualquier religión del mundo, cualquier concepto humano, cualquier filosofía, cualquier dogma que tenga estos dos elementos, compone Babilonia. Ahora hay que tener mucho cuidado en nuestra vida personal. Si nosotros estamos practicando la salvación por obras y de cierta manera tal vez nosotros estamos haciendo una adoración luciferiana, que David, en los próximos temas se va a poner un poco el asunto tremendo, y podemos llegar a ser, de cierta manera, Babilonia. Ok, ahora aquí el asunto, David, se va a entender un poco más claro. ¿Uno imitó al otro o son lo mismo? ¿Cómo es esto? Babilonia. ¿Qué tiene Babilonia? Tiene salvación por obras, tiene el espiritismo, eh, que espera la aparición de un líder. Esto es muy interesante. Cuando uno estudia Babilonia en sus orígenes, como por ejemplo las religiones de Egipto, todo lo que era Ra y todos ellos, cuando estudiamos Babilonia, la que escribe la Biblia en los tiempos de Daniel, ellos también tenían ese fundamento. Todas las apariciones, todas las situaciones del espiritismo esperan un líder religioso. También en común tiene Babilonia, que adora las imágenes, tienen repeticiones, tienen muchas cosas que adoran a los demonios. Ahora, el catolicismo, si un amigo católico que nos mira, créeme que le apreciamos, le queremos mucho, es nuestro hermano. Si usted está viendo esto, pídale al Señor que lo lleve a toda verdad, pídale al Espíritu de Dios que lo guíe, que lo sostenga. Y aquí es bienvenido al canal de David y a mi canal y al grupo de los chicos, son bienvenidos, los apreciamos, los queremos mucho. Pero el catolicismo, mi amigo, tiene algo muy parecido a la religión de Babilonia. Tiene salvación por obras, tiene espiritismo, espera la venida de un Cristo. Vamos a ver cuál es ese Cristo que espera. Y también adoro imágenes y puedo hacer una lista hasta de 20 puntos diferentes. Solo que voy a demorar mucho tiempo. Ahora, el hinduismo que hemos estudiado tiene lo mismo. Si usted practica el yoga, puede llegar a tener salvación. También tiene el espiritismo que espera a Mitraya y tienen adoración a imágenes, ídolos, a hombres, etcétera. Y así puedo ir con el budismo, así puedo ir con el islam, y así puedo ir con todos los grandes sistemas del mundo, y todos tienen lo mismo. Todos tienen lo mismo en común. Esto es muy interesante. Y algunos son sistemas más viejos que los otros, pero casi todos tienen esto en común. Ahora, hay un nuevo orden mundial en el mundo. ¿Qué es el nuevo orden mundial? Hay una agenda, David, que es la Agenda 2025, ya no la Agenda 2030, es otro tema, podríamos estudiar eso, donde se quiere establecer un sistema mundial. Pero ¿cómo se van a unir religiones? ¿Cómo podríamos unir el budismo? ¿Cómo podemos unir el hinduismo? ¿Cómo podemos unir el cristianismo, el catolicismo, las grandes religiones del mundo bajo un mismo sistema? Es sencillo. Si todos tienen estos mismos elementos que hemos estudiado, es fácil que haya un nuevo orden mundial. De hecho, el nuevo orden mundial ya comenzó. Ya comenzó el nuevo orden mundial. Y de esta manera es que el mundo va a esperar un líder. Y ahí es donde inicia, es el clímax del espiritismo. A través del tiempo y las edades, el espiritismo ha sido algo que ha ido moviéndose bajo las sombras. Pero hoy el nuevo orden mundial está a flor de piel. Tal vez puedo usar esa frase, ¿no? Hoy más que nunca estamos a punto de llegar al clímax más elevado del espiritismo. Él es Benjamin Crane. Él es el profeta de la nueva era. Él se creía el Mitraya. Él falleció, pero nos dejó una frase monumental. Él decía
Él afirmaba que Mitraya, que es el Cristo cósmico de la nueva era, resolvería los grandes problemas del mundo en los ámbitos sociales, económicos y políticos. Hoy nos encontramos en una crisis económica. Estados Unidos está al borde de la crisis, la inflación está terrible, todo el sistema político está deteriorado, en los ámbitos sociales en un país que se consideraba el primer mundo, y en Europa está pasando lo mismo, que se considera el primer mundo, ya está existiendo un término que a ellos no les gusta mucho, la pobreza. En América Latina, para nosotros es algo que ya ocurría, pero para ellos es algo anormal. Y Mitraya va a venir a resolver todos esos grandes problemas, el Cristo cósmico de la nueva era. Sería como un guía para entrar en una nueva era de paz y prosperidad. Hoy vemos problemas de guerras que nosotros, al menos, si ustedes son de los 90, de los 2000, no era normal ver eso, pero hoy Rusia le declara la guerra a Ucrania, a China le declara la guerra a Taiwán, a Japón le declara la guerra al otro, y Estados Unidos le declara la guerra a estos y aquellos, y vemos que el mundo no está en paz. Pero el Cristo cósmico va a traer paz ante todo esto, a quien identificó él como el salvador de todas las religiones del mundo. O sea, cuando venga el Cristo cósmico de la nueva era, va a ser el salvador de todas las religiones del mundo, incluido el catolicismo, incluido el cristianismo, incluyendo a Cristo, o sea, al que conocemos como Jesús, al futuro Buda, o sea, Buda va a regresar, al Islam de Manji, el Mesías judío, que ellos creen que no ha venido, y a Krishna. Este Cristo cósmico va a unir a todos los sistemas del mundo. Hay un proyecto que será bueno que ustedes lo busquen, se llama Proyecto Blue Beam. El proyecto Blue Beam ya empezó hace un tiempo atrás, empezó poniendo, ¿cómo se dice? Jeroglíficos, no, jeroglíficos no, poniendo diagramas, es la palabra correcta, poniendo diagramas en el cielo de las diferentes imágenes o representaciones religiosas para ya vendernos este concepto de la nueva era. Vamos a ver este video que es un poco antiguo, pero me gusta alguna información antigua conservadora que me gusta bastante. Vamos a escuchar esto. Roger, when I was a teenager back in the 1970s, I remember a song that came out talking about the age of Aquarius. Mm-hmm. And since then, we've seen the development of the New Age. And I wondered if back when you were involved in spirit worship, if they talked about New Age at all. Oh, yes. It was a big thing that was coming up. One of the major deceptions of the last days. Mm. And the priest told us, we talked quite a while, and then he said, could I have a little bit more? Your time I want to tell you something very fascinating. He says, the grain plain, the master's grain plain, for harvesting the nations, for harvesting the multitudes of the earth into his cause, just before the close of the great controversy between the forces of good and evil. So we continued, after we expressed ourselves that we're deeply interested to know more about the activities of spirits. And he said, it's going to be done in a unique manner. This grand plan is going to take people are going to eat the stuff. Because he says spirits, demon spirits, will declare themselves to be inhabitants of far distant planets in the galaxies that are coming to warn the inhabitants of planet Earth of the impending destruction of the planet unless something seriously proper is done to avoid it. And he went on saying that they will claim to have out-of-body experiences. Are you familiar with out-of-body experiences? Mm-hmm. I've read about them. In other words, so there's some persons are supposed to be able to, they believe in their immortal soul. Astral soul projection. Yes, right. Goes into different parts of the world and sees things and come back, and then they write all about it. I've heard of that. So, due to the fact that the millions of the earth people believe in people having an immortal soul, it has to be readily accepted
when the spirits will, through a trance medium, converse with influential people of the land, you see. Now, what is a trance medium? It's a channeler today. What is known today as a channeler? Channeler, yeah. Okay. Ellos venían preparando esto hace mucho tiempo y se han infiltrado todos los sistemas religiosos para esperar el nuevo Cristo, el nuevo Mitraya que iba a venir. En Netflix nos dejó una joyita, y lo digo así no para que lo vean, sino porque es interesante cómo nos venden estos conceptos. Netflix tiene una serie, creo que aún sigue, que se llama El Mesías, que él llega a la tierra, camina y busca la paz del mundo y camina de un lugar a otro y busca resolver grandes problemas del mundo. De hecho, el entretenimiento fue hecho en este tiempo, ahora con estas nuevas plataformas, para adoctrinarnos de cierta manera. Si uno mira las películas de ahora, uno dice, un momento, me están hablando como que si esto fuera una verdad. ¿Cómo es esto? Y es porque están preparando las mentes, aquellas que están hipnotizadas y no pueden discernir, están preparándolos para recibir los conceptos del nuevo orden mundial. De hecho, tenemos imágenes cómo él camina, cómo anda durante la tierra. También en una serie que es para niños, interesante, Padres de Familia, aparece Jesús, se sienta a la mesa con ellos y comparte. Entonces, mis amigos, en la Biblia, en Mateo 24, nos enseña que dice que nadie os engañe. Es la primera advertencia que Jesús nos dio. Se está preparando todo el sistema babilónico. Todas las religiones del mundo se están uniendo bajo un mismo sistema para tener un líder espiritual, para dar el clima al espiritismo. Mi amigo, tú que me escuchas, es momento de prepararnos, es momento de entregar nuestra vida a Jesús. Es momento de que nosotros podamos reflexionar lo que está pasando en el mundo hoy. Como nunca antes en el mundo, como nunca antes pasado, todo se está calzando en la profecía. El espiritismo está ingresando a lugares que jamás, nunca antes hayamos visto, y se está preparando el mundo para recibir la falsa venida de Satanás. Hay un libro que me encanta que se llama Seguridad y Paz, y dice lo siguiente: surgirán entes que se darán por el mismo Cristo, es decir, este mismo ente será Buda, este mismo ente será para la Iglesia Católica, será Pedro, este mismo ente será Shiva, el dios de la India, será Mitra, y será las grandes representaciones de los entes religiosos del mundo. Reclamarán los títulos y el culto de lo que pertenecen al Redentor del mundo. Habrán curaciones milagrosas. Asegurarán haber recibido del cielo revelaciones contrarias al testimonio de las Sagradas Escrituras. Mensajes selectos nos dice lo siguiente: el enemigo se está preparando para engañar a todo el mundo mediante su poder de obrar milagros. Se presentará como un ángel de luz, intentará presentarse como Jesucristo. En el mismo libro, Seguridad y Paz, nos dice el acto capital que coronará el gran drama del engaño que el mismo Satanás hará por el Cristo. Hace mucho que la iglesia profesa esperar el venimiento del Salvador como la consumación de sus esperanzas. Pues bien, el gran engañador simulará a Cristo que habrá venido. En varias partes de la tierra, Satanás se manifestará a los hombres como un ser majestuoso, un brillo deslumbrador, parecido a la descripción que el Hijo de Dios da a Juan en el Apocalipsis. La gloria que le rodea superará cuanto hayan visto los ojos mortales. El grito de triunfo repercutirá en los aires. Cristo ha venido, Cristo ha venido. Mis amigos presentes, el mundo se está preparando para la falsa venida de Satanás. Las grandes religiones del mundo están detrás de esto. Y si nosotros tenemos un sesgo, si tenemos un concepto que Babilonia solo representa una iglesia o unas iglesias, nosotros podemos ser engañados para la última trama final. Porque puede ser que nosotros diciendo, no siendo de una iglesia en específico, nosotros no somos de esa iglesia, decimos regularmente, puede ser que nosotros estemos en Babilonia y no nos demos cuenta. Así que yo los invito a que nosotros reflexionemos, que escuchemos
la advertencia de Jesús que mira que nadie os engañe. Mira que aquí está el Cristo, mirad, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, habrá señales y prodigios de tal manera que engañaran, si fuese posible, a los escogidos. El mundo no va a mejorar, mi amigo. El mundo va a entrar en un caos como nunca antes visto. Va a haber agitación política, va a haber guerras, va a haber nuevas pandemias. Y ahí, cuando el mundo esté en una crisis jamás nunca antes vista, aparecerá la falsa venida de Satanás, que será el espiritismo, va a unir a todas las religiones del mundo. Y ese será el plan diabólico que él planeó desde hace mucho tiempo. ¿Sería o algún día bonito compartir, David, cuál será el plan de Dios ante esto? También será majestuoso. ¿Cómo va a brillar el mensaje de los tres ángeles en todo el mundo? Porque Dios también tiene un plan maravilloso. Pero en este caso, estamos hablando de estos engaños que tal vez algún amigo, tal vez para ti no lo sea, pero para algún amigo que nos ve, tal vez estamos rescatando su vida de estos engaños terribles. Así que hemos desenmascarado en esta mañana este sistema babilónico, el plan que tiene. Y el próximo estudio, David, vamos a estudiar ahora sí, aquí es donde yo les digo que, bueno, es un tema que presenté en otro lado, disculpen, pero vamos a estudiar las prácticas orientales en el cristianismo. Aquí donde yo le digo, espero que sigamos siendo amigos, porque cómo esto se ha metido el cristianismo, cómo el espiritismo, recuerden que la salvación por obras más el espiritismo conforman Babilonia, y cómo esto posiblemente ha entrado a nuestro sistema, y cómo nosotros debemos ser atalayas de que no podemos permitir que esto ingrese. Así que Dios les bendiga mucho. Espero que haya sido bendición este estudio. Recuerden que no es un sermón, es un estudio por el cual yo quiero que ustedes participen y quisiera escuchar si tienen algún comentario, duda, pregunta. David. Recuerdo yo con Eli que estuvimos nosotros tenemos amigos que tienen un restaurante vegetariano y ellos son taoístas, ¿no? Y en algún punto les tratamos de dar estudios bíblicos, ¿no? Y eso no resultó muy bien porque ellos justamente nos metían este tipo de ideas y nosotros lo contradecíamos con la Biblia, ¿no? Y ellos más bien querían hacer un tipo de ¿cómo es? Ecumenismo con nosotros, pero basado en el tema del espiritismo, que eso de ahí nos separa completamente con el taoísmo. Y ellos justamente mencionaban acerca de El Salvador que ellos venían a esperar, ¿no? Acerca del Buda Maitreya. No sé si es el mismo Maitreya que tú mencionaste, pero ellos mencionaban Buda Maitreya, que es uno que viene mucho más fuerte que el Buda que vino hace siglos atrás, ¿no? Entonces, muy interesante cómo es cierto, ¿no? Tanto el taoísmo, que es una rama, el taoísmo es una rama del confucianismo y budismo, ¿no? Ellos también creen en este sistema, ¿no? De un salvador, que es la base del espiritismo de Babilonia. Y solo recuerdo de que en el Maranata, el 21 de julio, mencionaba de que en el tiempo final deidades paganas se manifestarán. Deidades paganas. Lo dice en plural. O sea, va a ser algo tremendo y que nosotros, como tú dijiste, Mario, vemos todas estas cosas, pero lo que también tenemos que saber es que Dios también va a mover su ficha y que va a ser también algo poderoso lo que Dios va a hacer, ¿no? Justamente con el tema de la lluvia tardía. Y nada más quería también mencionar que acerca de lo que tú acabas de rasgar un poquito de lo que vamos a ver en el futuro, para los que estemos conectados podemos ir al canal y ver el tema que elaboró Eli acerca del espiritismo y la música, que ella habla también un poquito acerca de las raíces del jazz y de muchos ritmos musicales que se metieron al cristianismo, ¿no? Y les invito a que puedan ver también ese video. Y tenemos una mano levantada que es la de Mariuxi. Y la pregunta en la que lanzo y me retiro lentamente, como dice el meme, es toda la parte de la que Mario mencionaba, de Satanás que va a imitar a Jesús y la venida y toda esa parte. Hay una línea en el tiempo del fin, ¿no? Que viene el fuerte pregón, la predicación, etcétera. Sería bueno, sería chévere
que nosotros pudiéramos como que pincelar un poquito esa parte y decir, miren, no, si bien es cierto, no tenemos fecha, no sabemos exactamente, pero sí hay una cronología que incluso la da la Biblia, ¿no? La predicación del Evangelio, el fuerte pregón, etcétera. ¿En qué parte de toda esa línea encajaría esto? Yo hace tiempo estaba con eso y en algún momento que tengo tiempito libre, me encontré un librito que mi mami leía hace 10.000 millones de años, que es Preparación para la crisis final, ¿ya? Enrique Chan. Y ajá, exactamente. Ajá. Y lo encontré y me puse a hojear allí, a leer algo, ¿no? Eh, y me quedé así como que, wow, ¿no? Él hace una línea y la comprobé luego con el comentario bíblico y como que sí, sí hay relación, pero sí sería chévere que pudiéramos ver, a ver, si bien es cierto, no sabemos y las cosas se están dando súper rápido, ¿no? Pero más o menos sería en esta parte. Esa es mi tips ahí y me retiro lentamente, como dice el meme. Lo que comenta nuestra hermana es una bendición realmente porque sí, es verdad, Satanás va a obrar con mucho poder, hará señales, milagros, ver las deidades de las diferentes religiones, va a ser algo que, si va a engañar, si es posible a unos escogidos, imagínense la magnitud que va a tener esto, nunca antes visto en la historia de la humanidad. ¿Y dónde calza el espiritismo en esta línea del tiempo? Eso es un tema muy largo, pero recuerden que hay muchos eventos simultáneos. Mientras Satanás obra, también Cristo estará obrando al mismo tiempo. En su iglesia ya está viendo un revivimiento, una reforma. Al mismo tiempo está el sellamiento, la lluvia tardía. Entonces, créanme, mis amigos, que en este momento de la historia que vivimos, el espiritismo y su clímax está a punto de llegar. Y si está pasando eso, está pasando lo otro. Significa que Dios está derramando su espíritu sobre sus hijos. La lluvia tardía puede ser que ya está comenzando, el sellamiento también. Y mi pregunta es, ¿tú estás siendo parte de eso? Buenos días, apreciada familia en Cristo. Un bendecido inicio de semana. Solamente un comentario, que no solamente el proyecto Blue Beam es el que prepara toda esta falsificación de la venida del Señor por medio de Satanás, sino también los gobiernos, ¿no? Apariciones de los, entre comillas, ovnis, que sabemos que son básicamente demonios. Y eso también ayuda a las masas a creer que el Señor, nuestro Salvador, viene, pero primero vendrá obviamente la falsificación. Entonces, los gobiernos también están involucrados en esto y a la cabeza va la NASA, ¿no? Por medio de Estados Unidos, que es la bestia de la Tierra, Apocalipsis 3. Ese era mi comentario. Denise, yo tengo un sermón que di en un canal adventista, que está agregado en esta serie, que yo hablo de los ovnis. Así que en esa presentación que lo vamos a estudiar, que yo creo que es la cuarta, sin duda alguna, yo voy a presentar noticias recientes de hace un mes, como dice Denise, cómo los gobiernos con la NASA, Estados Unidos, Rusia, han pactado el tema de los ovnis y cómo ellos van a hacer una supuesta invasión. De hecho, la noticia fue hace unas 2 semanas atrás, que creen que una nave espacial gigante está viniendo a la Tierra. ¿No? Eso salió en la BBC, en CNN, salió en todo lado. Que creen que la nave está muy cerca de la Tierra ya, a no sé cuántos años luz está, y que ellos creen que es una nave espacial. Pues nosotros sabemos que por el libro de Job, que Satanás era el representante de la Tierra, cuando cayó Adán, llegó a ser el otro Adán, y después que Cristo murió en la cruz de Calvario, el representante de la tierra hoy es Cristo, es decir, ni el mismo Lucifer puede salir de la tierra, menos los hombres. Así que eso está velado para el ser humano, pero Jesús nos promete que haremos un viaje al espacio por 7 días. Vamos a conocer todos los universos y las galaxias existentes. Así que nuestra mente no debe ahondar en cosas que nuestra mente finita no da, pero se nos prometió
que iremos a un cielo y conoceremos la creación de Dios. Tenemos por último a Jorge. Feliz semana, chicos, con todos. Y bueno, nomás para responder la pregunta brevemente de la hermana Mariusi, creo que era, si es que tienen sus Biblias, sería muy bueno que me ayuden con sus Biblias para que ustedes puedan verlo ustedes mismos, respondiendo, tratando de ser muy breve y al punto. En Mateo 24, como muy acertadamente aquí nos está compartiendo el hermano Mario, diferentes señales que el Señor nos dejó. Y bueno, la razón por la cual hago hincapié en esto, y no estoy seguro si es el próximo domingo, Dios mediante, que vamos a conectarnos, y justamente voy a compartirles un poquito más de esto, pero igual, para responder a la pregunta, el Señor nos da una lista de eventos. Y hasta cierto punto me atrevería a decir en orden cronológico de las cosas que deben suceder. Y la pregunta, me corrigen si entendí mal, la pregunta de cuándo vamos a ver estas manifestaciones de estas deidades y demás cosas en una escala mayor, aunque ya las estamos viendo hasta cierta medida ahora. Cuando vemos el versículo 6 y 7, nos habla de lo que conocemos aquí, ¿no? Guerras, rumores de guerras, enfermedades, pestilencias, terremotos. Y luego el 8 nos dice, esto será principio de dolores. Y luego el 9 y el 10, que esto es lo que Dios mediante vamos a estudiar la próxima semana, nos dice que va a haber algo, y vamos a ver luego qué es ese algo, que va a hacer que las personas se entreguen a sí mismas, y el 10, que muchos se van a escandalizar. Voy a proponer, no me tienen que creer, pero en honor a la pregunta voy a parafrasear, de que este evento que va a hacer que el mundo se escandalice, especialmente el pueblo de Dios, va a ser la ley dominical. Y una vez dada la ley dominical, después de que se dé la ley dominical, sabemos que va a ser de manera progresiva. ¿Qué va a suceder? ¿Qué dice el versículo 11? Y esto es para responder a la pregunta de la línea cronológica de tiempo. Nos dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Esa palabra levantarán, cuando vemos en el original, no quiere decir, vamos a decir entre comillas, resucitarán. ¿No? Y esto va de la mano con lo que nos comentaba el hermano Mario y también el hermano David, de que muchas, incluso deidades paganas, van a levantarse, y si tan solo juntamos a la de los hindús, a los musulmanes, a lo de los taoístas, etcétera, ya estamos abarcando billones de personas. Porque uno se puede preguntar cómo es que el mundo entero finalmente se va a poder unir. Y por eso vamos a ver que luego de esto, incluso las personas se van a entregar sin importar, vamos a decir, el nexo sanguíneo humano que pueda haber entre personas, porque va a ser algo mucho más fuerte de lo que nuestra mente puede imaginar. Entonces, ya lo estamos viendo actuar a Satanás de muchas maneras, a través del espiritismo, como nos está haciendo hincapié el hermano Mario, y vamos a verlo aún en mayor escala a partir de la ley dominical, para darle, vamos a decir, más fuerza a que esto pase de ser una ley pasiva, una ley de atracción, a una ley de fuerza. O sea, algo que va a forzarnos a todos a adorar, no solamente a no trabajar, sino a adorar en día domingo. Y una de las herramientas que Satanás va a utilizar es que muchos falsos profetas se van a, entre comillas, levantar o, por así decirlo, resucitar. Solamente eso quería mencionar. Sí, es como conciliar el judaísmo con el islam, solamente si tuvieran el mismo jefe, ¿no? El mismo líder. Terminamos con una oración. Señor Jesús, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, el Padre Celestial. Gracias por Jesús, porque nos guía a través de su Espíritu. Padre, usted nos guía toda verdad, nos sostiene, ayuda a todas aquellas personas que este mensaje ha llegado, Señor, que pueda llegar a millones de hogares, que pueda llegar a miles de personas. Y de esta manera nosotros podamos dar las buenas nuevas de que gracias a través de Jesús tenemos la salvación. Gracias a través de Jesús tenemos ese don precioso que es gratuito. Ayúdanos, Padre, a recibirlo en esta mañana, a recibir a tu Hijo, Señor, y que nuestra mente pueda ser alumbrada por tu palabra. Gracias te damos por este día. Acompáñanos en todo lo que hagamos. En el nombre de Jesús. Amén.